Buenos días, chicos. Hoy, miércoles 31 de marzo, vamos a tratar los temas de influencia de la información y vamos a tocar el tema de las fases de la redacción. Ok, vamos a prestar atención y vamos a iniciar con el tema. ¿Se ve? Ok, perfecto. Entonces, como les decía, influencia de la información y las fases de la redacción. Primeramente, sabemos que cuando hablamos de la influencia de la información, tenemos que tomar en cuenta la toma de decisiones, que era lo que habíamos visto en días anteriores en nuestro libro, ¿ok? ¿Qué sucede? En la toma de decisiones, nosotros, primeramente aquí observamos, este es nuestro cerebro, ¿verdad? Una vez que este es nuestro cerebro, nosotros tenemos la corteza cingulada anterior. ¿Qué hace esto? Relaciona las consecuencias de lo que decidimos hacer, ¿ok? La otra dice la corteza prefrontal y ventromedial. ¿Qué quiere decir eso? Integra la información y valora las consecuencias a largo plazo. La amígdala, ¿qué hace? Procesa información sensorial de estímulos que considera aversivos, influye en las etapas previas e iniciales al tomar las decisiones. La corteza prefrontal dorsolateral relacionada con estrategias de trabajo, autoevaluación y expectativas sobre resultados. Y todo entra en algo que se llama la influencia de la información. Ok, vamos ahora a imaginarnos que estamos automáticamente en una cena familiar. Cuando nosotros estamos en una cena familiar actualmente, la mayoría está con su dispositivo móvil, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros tenemos algo que se llama influencia de la información. Porque imagínense, la mayoría está metido en qué, como lo observamos en la imagen. ¿Qué observamos en la imagen? La mayoría están metidos en qué? En un dispositivo móvil. Entonces allí es donde yo tengo que tomar una decisión de que yo estoy con mi familia. No puedo estar con mi familia y estar con el dispositivo móvil sin parar, ¿verdad? Vamos ahora a la siguiente imagen. Tenemos procesos de toma de decisiones. Tenemos que planificar, tenemos que ser responsables, comunicarnos, visualizar, tenemos formación, analizar, tener experiencia, actuación, definición. Vamos ahora a la página 32. En la página 32 del libro tenemos la explicación que nos decía, ¿qué es la información? Es un conjunto organizado de ¿qué? De datos que conforman un mensaje, ¿ok? Estos datos que conforman un mensaje van a tener la información que puede afectar la toma de decisiones o establecer diferencias sociales y económicas. Pero tengo que tomar en cuenta que siempre la información va a ser un conjunto organizado de ¿qué? De datos que conforman un mensaje. Es allí donde tengo que ser yo responsable. Si afecta en mi toma de decisiones o establecer diferencias sociales y económicas. Aquí dice, afectar la toma de decisiones. Por ejemplo, la información sobre un efecto ambiental de la acción humana, como el calentamiento global, puede ayudar a modificar los hábitos. La información que los ciudadanos reciben durante una campaña política puede influir en su preferencia a un candidato, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí un tema de decisión de uso de la vida cotidiana. Nosotros tomamos la decisión si nos vacunamos, sí o no, ¿verdad? También nos vamos a encontrar con diferencias sociales y económicas.
que los individuos con acceso a información técnica sobre refrigeración pueden trabajar en una empresa de aparatos frigoríficos. Como yo decía en la clase anterior, yo no puedo trabajar en esta parte porque yo no sé nada de frigorífico, ¿ok? Entonces dice aquí, quienes hablen francés pueden visitar un país que se emplea en esa lengua sin procurarse de la barrera del idioma. Recuerden, establecer diferencias sociales y económicas. Yo no puedo ir a dar clases de español a unos franceses cuando yo ni siquiera sé hablar francés. ¿Me explico? Entonces, dentro del proceso de la información está la búsqueda correcta de la información. Chicos, ¿se ve, se escucha? Sí, profe. Ok, Sí, gracias. sí, profesora. Gracias. Entonces, dentro de la búsqueda de la información, nosotros cuando vamos a, como se dice, navegar en Internet, tenemos que hacer un buen uso de la herramienta. De repente nos dejan un concepto que no comprendemos, pero tenemos que saber investigar. Las nuevas tecnologías modifican la manera de investigar, pero solo usted debe tomar una decisión correcta dónde usted va a investigar. Si usted se va a investigar una página de que El Rincón del Vago, muchas veces esas respuestas no son las correctas. Entonces yo tengo que tomar una decisión automáticamente y buscar en páginas que sean, que yo sé que esas páginas son buenas a la hora de investigar. Y si no, nuevamente investigo el concepto y trato siempre de buscar 3 opiniones, ¿sí? Porque yo tengo que hacer esa búsqueda de información correctamente, o sea, tengo que tomar una decisión, ¿sí? Aquí vimos los ejemplos, los motores de búsqueda, y aquí vemos, por ejemplo, Google Panamá, y tenemos aquí Open Dictionary Project, ¿ok? Vamos ahora a la página 33. En la página 33 teníamos que los directorios web ofrecen listas de sitios sobre un tema, clasificados por personas y de manera automática. Detrás de cada directorio hay un criterio previamente establecido sobre la relación entre los contenidos de esos sitios, el cual ayuda a orientar, mejorar una búsqueda automática capaz de arrojar falsos resultados. Aquí teníamos que leer el ejemplo que decía, completa la información que aporta al conocimiento del lector cada uno de los textos mencionados. Artículos sobre las oportunidades de empleo en una ciudad. El lector tendrá una idea en las cuales las actividades se pueden observar. Yo puedo buscar las ventajas, ¿verdad?, de las herramientas que necesito para conquistarlas y cuáles son con las que ya cuento, ¿cierto? Ok, automáticamente vamos a regresar en el tema que estábamos hablando, que es la información. Y es donde dice, entramos donde dice toma de decisiones y entramos a lo que es la influencia de la información. Si yo voy al cine, yo tengo una cartelera y ahí me dice película de miedo, película de suspenso, película de terror, que es lo mismo de miedo, película de romance, película de niño. Automáticamente ahí yo tengo una información, ¿cierto? Entonces yo tomo una decisión. ¿Cuál película puedo ver? ¿Cierto? Muchas veces en mi caso voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana, yo iba a los cines y veía la cartelera y me decía, y ahí decía, Hi, teacher. Solo para mayores de 14 años. Ahí yo tenía que tomar una decisión correcta si Rasha María entraba o no conmigo, pero como yo no tenía con quién dejarla, yo siempre he ido al cine y ambas hemos visto películas de miedo desde más chica, y ahora sí mi hija tiene 11 años, pero es lo que les explico, hay que tomar una decisión. Entonces, en esa toma de decisiones entra lo que les decía hace un momento, la influencia de la información. Sí, a mí me están informando, pero yo tomo la decisión si entro con Rasha María o no entro con Rasha María, ¿ok? Aquí, en el punto 2, anuncio publicitario de un producto de limpieza. Automáticamente, yo tomo la decisión de cuál es el producto de limpieza que yo quiero utilizar, ¿cierto? Entonces, yo tomo la decisión. Es decisión mía si yo, el producto de limpieza que yo vaya a elegir tiene que contar con las características que yo necesito, de acuerdo a lo que yo necesito
en la limpieza. Así que yo soy la que toma la decisión. Ya esta parte la habíamos realizado, la página 33. ¿Ya copiaron? ¿Estamos claros? Entonces, aquí entramos en un ejemplo importante. Señala por qué la información puede crear diferencias entre las personas. ¿Por qué será? Vamos al uso de la vida cotidiana. En el uso de la vida cotidiana, nosotros podemos crear algunas diferencias entre las personas de acuerdo a la información. ¿Por qué? Porque las personas no tienen los mismos gustos de los tipos de música. Las personas no de repente a la toma de decisión de una película, como les decía, a no todos les gusta la misma película, ¿verdad? Entonces ahí está la información que puede crear diferencias entre las personas. A la hora de elegir una comida, también allí estamos creando diferencias por medio de la información. No me gusta esto. Cuando vamos a un restaurante, automáticamente, miren, uso de la vida cotidiana. Decidimos de que, ay no, recuerda que aquí dijeron la vez pasada que no se puede comer, no sé qué, porque sucedió algo, ¿ve? Entonces, ahí hay automáticamente estamos señalando una diferencia de la información entre las personas. Y la otra persona le dice, ay no, pero si a mí me han dicho que aquí venden comida deliciosa, ¿ven? Estamos allí utilizando ese uso cotidiano en cuanto a la información, diferencia entre las personas, ¿ok? ¿Sí se ve? Sí, profe. Vamos ahora a las fases de la redacción. La fase de la redacción tenemos invención, redacción, ¿ok? Disposición, elocución, ¿ok? Vamos con invención. En la invención buscamos información, seleccionamos el tema, ¿ok? Se define y se concretiza el tema, qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Algunos errores que tenemos en la redacción son repeticiones, redundancias, ambigüedades, ¿ok? Errores de ortografía, de acentuación, falta de coherencia y cohesión. En una redacción hay que organizar las ideas seleccionadas y jerarquizar ideas, o sea, desarrollando el primer borrador, ¿sí? Vamos con las técnicas de la redacción. En las técnicas de la redacción me voy a encontrar con el estilo, me voy a encontrar con la claridad, cohesión y coherencia. Cuando hablo del estilo, es el estilo de un escritor que no es exclusivamente su sensibilidad, sino que su sensibilidad literaria es la capacidad creativa que hace, escribe novelas o hace poesía. Todos nosotros en cualquier momento podemos realizar una redacción teniendo nuestro propio estilo. En la claridad se relaciona con la posibilidad de hacer ¿qué? Escribir de manera sencilla y evitar utilizando un vocabulario complicado, ¿verdad? Hay que utilizar un vocabulario fácil. Cohesión es la acción de las cosas entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Son los elementos que conllevan al texto, que define la unión, el enlace y la afinidad en el seguimiento del tema. En este caso se busca la cohesión de la unión lógica sistemática, ¿ok? La coherencia es el aspecto en que la unidad al texto, partimos de los enunciados, se centran en un tema específico. Vamos ahora con lo que es la elocución. Decía yo en la clase anterior que tenemos que tener cuidado con este término. Elocución no es lo mismo que alocución. Cuando yo hablo de alocución es que estoy en el caso de la Semana del Agua, que era el 22 de marzo, alocución a ese día en específico. ¿Por qué? Porque se celebraba, ¿qué cosa? El Día Mundial del Agua. Normalmente la locución la hacemos en el acto cívico, ¿verdad? Lo que se celebra por fecha, esa es la alocución. Sin embargo, la elocución es la expresión lingüística del escrito. O sea, que antes de llegar a esta etapa, debo redactar el escrito definitivo, realizar previamente borradores para luego concretar lo que estoy redactando, ¿verdad?
Si los autores más consagrados hacen esto, nosotros también lo debemos hacer. Ok, en este caso aquí, él está haciendo un ¿qué? Está elaborando un mapa mental y está haciendo su elocución. Repito, la elocución es la expresión lingüística, ¿ok? Del escrito. Mire, y se escribe con 2 C. Elocución, ¿ok? Vamos con la disposición. Cuando hablamos de la disposición, es la ordenación de ¿qué? De las partes del escrito. El escritor debe tener tino en el establecimiento del orden más propio para ser propicio y conseguir el fin perseguido, ¿ok? Tenemos que tener ideas principales. La idea principal, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos, la idea secundaria, que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. ¿Ven? Tenemos aquí una idea principal, una idea secundaria. En un párrafo pueden aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. Página 34. Como podemos observar, aquí dice las fases de la redacción. Dice, la comunicación escrita en general se planifica en mucho más que la oral. Ok, ¿qué objetivo tiene? Producir textos ordenados y con sentido. Para lograr esa meta, ¿qué hay que hacer? Contar con estas 3 fases. Invención, disposición y elocución. La invención define el tema. Identificación del destinatario, a quién va dirigido, establecimiento de un plan de trabajo, como lo que ustedes están haciendo en su proyecto, ¿verdad? Que es para el 15 de abril, que es su portafolio didáctico, y recopilar información. Seguimos. Ejemplo, tenemos el tema, el destinatario, el plan de trabajo y recopilar información, que en este caso estamos consultando, ¿verdad? Ya sea por internet o por medio de libros, el plan de trabajo, que son estas estrategias que voy a tener para realizar un trabajo en específico. ¿A quién va dirigido? A la profesora de español. ¿Qué tema es? En este caso, el tema que yo les puse es un portafolio didáctico. Entonces aquí vemos el tema de lo que es la elocución, que decía que es la escritura del texto. En esta fase se escribe el texto de acuerdo con el plan que hemos elaborado, tomando en cuenta qué cosas, las ideas principales y secundarias. Aquí tenemos un ejemplo de la página. Nos vamos ahora a la página 36. En la página 36 decía, explica qué importancia tiene determinar el texto de un texto antes redactado. Aquí lo pueden observar. Un texto tiene éxito comunicativo cuando su mensaje es comprendido por quién, por el lector. Para lograrlo, el actor necesita seleccionar estrategias acordes con las características de su lector y el objetivo con el cual escribe. ¿Okay? Entonces, en el siguiente teníamos que leer el texto y responder las preguntas. Decía, ¿cuál es el mensaje? Es decir, ¿qué dice el autor sobre el tema y busca convencer o informar? Es un texto informativo en el que también sostiene que los automóviles actuales son más seguros que los del pasado. Vamos copiando. ¿Están copiando? Sí, profe. Sí, profesora. ¡Ay, Dios mío! Vamos a continuación. Entonces, ¿a quién está dirigido? Es un texto dirigido a un público en general, como en la revista o un periódico, lo que se aprecia en un tono formal. Ok, estamos aquí, continuamos. ¿Ve? Entonces, indica con doble subrayado las ideas principales del texto y con un subrayado simple las secuencias que determinan la función de cada una de ellas del texto.
Estamos exactamente, como les decía, en la página 36. La idea principal es la evolución de los diseños de automóviles que ha proporcionado a los autos de hoy una carrocería moderna y ligera. La idea secundaria, una de las ventajas más destacables es que el material absorbe los choques a gran velocidad, un factor que muchas veces evita consecuencias fatales para el conductor. Luego dice, encierra en círculo los elementos cohesivos que identifiques en el texto, como conectores y referencias o elementos dentro del texto. Elementos cohesivos, sinónimos de un automóvil, auto, vehículo, sinónimos de choque, impacto, es un accidente. Nombres para referirse a ocupantes del vehículo. ¿Cuáles son? Conductor, pasajero, usuario. Nombres para referirse a componentes del vehículo. Carrocería, acero, material plástico reforzado. Repito. Elementos cohesivos. Sinónimos de automóvil. ¿Cuáles son? Auto, vehículo. Sinónimos de choque, impacto, accidente. Nombres para referirse a un ocupante del vehículo, conductor, pasajero, usuario. Nombres para referirse a componentes del vehículo, carrocería, acero, material plástico reforzado. ¿Okay? Ya vimos la idea principal, la idea secundaria, y aquí vimos que el texto está dirigido a un público en general, como el de una revista o un periódico, lo que se aprecia en su tono formal o neutro. Vamos copiando, me hacen saber cuando ya terminaron de copiar, ya corroboraron respuestas. Sí, profe. Profe, dice Ethan que se le dañó la computadora. Ok, gracias. Milen ya terminó de copiar, hija. Milen ya terminó de copiar. Sí, profesora. Ok. Adrián. Sí, profe. Ok. Entonces viene la fase final, que le doy las gracias a ustedes por estar aquí. Espero les haya gustado la clase. Espero que hoy día me digan cómo va ese proyecto que están realizando. Gracias a los que están aquí. De verdad, agradecida con ustedes por estar el día de hoy en mi clase.